Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy me voy a tomar una licencia. Voy a dejar un poco de lado lo que venía siendo la temática del canal en los últimos años, que es hablar del fútbol internacional, de la Champions, de los equipos europeos o de las selecciones sudamericanas, y voy a volver un poco a las raíces y al origen y hablar acerca del fútbol argentino, que es como comenzó el canal, y puntualmente de mi equipo, que acaba de perder la final de la Copa Libertadores, que es Boca Juniors. Y tengo ganas de hablar puntualmente, hasta quizás hacerlo como una especie de catarsis, de lo que creo que debería ser el equipo de cara al año 2024. Una renovación bastante interesante del plantel, algunos refuerzos y sobre todo la cuestión que hoy en día se está tratando, quién debería o quién podría ser el próximo técnico de Boca Juniors. Así que espero que les guste la idea del video, que sobre todo para los hinchas del fútbol argentino y los que les interese, que no sean argentinos, también saber un poco de la vida de Boca, uno de los equipos más importantes del continente, que dejen su opinión y su me gusta, que se suscriban al canal y activen la campanita, y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el video. Comencemos hablando del plantel actual y los jugadores que para mí no deberían seguir. En el arco, por ejemplo, para mí, Sergio Romero debería mantenerse como el arquero titular, ha tenido una muy buena actuación a lo largo de este año, y el que creo que no debería seguir es Javier García. Más que nada con una cuestión de que ya el arquero de 36 años está tapando hoy en día a Leandro Bray, que es uno de los proyectos más interesantes que tiene Boca, que lo compró en su momento de los Andes, ataja en la reserva, y Javier García siempre que Romero no ataja es el arquero suplente, que para mí particularmente nunca ha atajado mal, pero también es cierto que se ha convertido casi en un meme, que todos los partidos que ataja Javier García como mínimo termina convirtiéndole un gol a Boca, pero más allá de eso, si bien no me parece un mal arquero, creo que ya por una cuestión de edad, y para empezar a darle rodaje a Bray, me gustaría que Javi García deje de ser el arquero suplente y como mínimo Bray termine ocupando ese lugar. En cuanto a la saga central, Boca tiene 5 centrales: Figal, Valentini, Rojo, Valdés y Roncaglia, y le podemos sumar si quieren a Anselmino, que es un joven que ha empezado a tener un poco de rodaje. Facundo Roncaglia para mí no debería continuar en el club, es un jugador que desde su vuelta nunca ha estado a la altura ni mucho menos de lo que es la defensa de uno de los equipos más importantes del fútbol argentino, y tengo mis reservas con Bruno Valdés, que para mí particularmente no es un jugador que me ha gustado y creo que en general todos estamos de acuerdo que nunca ha rendido, por algo termina perdiendo la posibilidad de ser titular, que en algún momento se había pensado dentro de la saga, pero también si perdés a Valdés te obliga a salir al mercado a buscar un central. Y la verdad que para traer un central suplente prefiero que Anselmino tenga más minutos y quizás no estaría tan mal que en ese sentido Valdés se termine quedando. Vamos a los laterales. En el lateral izquierdo, sin duda para mí Boca es una posición que va a tener que reforzar. Lamentablemente Frank Fabra, que es un lateral que siempre he sostenido, que me parece un muy buen jugador, sobre todo por lo que aporta en ataque, ya es insostenible después de tantos años en Boca, después de tantas actitudes malas que ha tenido. Creo que la gota que termina de colmar el vaso es la expulsión frente a Fluminense por una actuación completamente infantil, y es el momento de que el colombiano dé un paso al costado y ya no siga en el club. Y Marcelo Sarachi, la verdad es que lo poco que hemos visto, el uruguayo no ha dado ningún tipo de garantía cuando le ha tocado jugar. En el lateral derecho está bastante más cubierta la posición. Está Luis Advíncula, que también en ataque es una cosa y en defensa es otra, pero en general ha tenido buenos momentos a lo largo de este año, le ha sumado gol, que no es una cosa menor. Igualmente en el lateral lo más importante es que defienda, pero más allá de eso, lo tiene bien cubierto con Marcelo Weigand y Lucas Blondel, que son dos jugadores también interesantes, que si bien no han tenido grandes rendimientos, Weigand en el último tiempo ha mejorado un poco, creo que la posición de lateral derecho, por ahora al menos en estos 6 meses, no traería ningún jugador allí. Pasemos a la mitad de la cancha, donde acá quizás se pone un poco interesante. ¿Qué jugadores mantendría del plantel actual? Bueno, por un lado a Ezequiel Fernández, por otro lado a Valentín Barco, que si bien es lateral izquierdo, lo considero más ya un volante, casi un extremo que tiene Boca, y también a Cristian Medina, 3 jugadores muy jóvenes que lamentablemente, a ver, en algún momento van a llegar ofertas de Europa y se los van a llevar, pero me gustaría que como mínimo se queden un tiempo más en Boca y disfrutarlos, porque son 3 de los mejores jugadores que hemos visto a lo largo de este año. Quienes para mí no deberían seguir sin ningún tipo de duda: Jorman Campuzano, Juan Ramírez y Diego El Pulpo González. 3 jugadores que, en el caso del Pulpo quizás un poco más salvable, lesiones y demás ya por una cuestión de edad, hace rato que no tiene continuidad, pero sobre todo el caso de Campuzano y de Ramírez, inexplicable que sigan jugando en Boca con el nivel tan flojo que han mostrado, y sobre todo el caso de Campuzano, que volvió y le dieron una oportunidad después de haberse ido porque justamente no tenía lugar en Boca. Insólito que Almirón lo haya mantenido, pero bueno, también es una de las decisiones que el DT, que seguramente lo han llevado a terminar
siendo apartado del cargo, más allá de que termina renunciando él. Y en cuanto a la parte ofensiva, tenemos dos jugadores que a mí me gustan y mucho, que son Ezequiel Bullaude y Vicente Taborda, pero que claro, acá tenemos un problema, son dos jugadores que juegan casi como número 10, casi como enganche, no como el clásico enganche que simplemente tiene como función habilitar a los compañeros, sino jugadores mucho más dinámicos, pero que en Boca no se juega así hace rato. Entonces es difícil porque los terminás tirando a la banda, en algún momento como a Bullaude los terminás utilizando de doble 5 y claramente se los nota incómodo. En el caso de Bullaude brilló en su momento en Godoy Cruz jugando casi de segunda punta o detrás del delantero, y en el caso de Taborda lo mismo en Platense. A ver, son dos jugadores que me gustan. En el caso de Bullaude no es de Boca, está préstamo desde el Feyenoord. Taborda volvió de Platense y sí es de Boca, pero dependerá mucho del estilo del próximo técnico para saber si van a tener lugar o no. Dependiendo de eso, haría, por ejemplo, que Bullaude no siga en el club, que se corte el préstamo, o en el caso de Taborda que lo vuelvan a ceder y que empiece nuevamente a tener minutos. También podemos mencionar en la mitad de la cancha el caso de Paul Fernández, que es un poco quizás más polémico porque es un jugador que en general nunca ha sido muy bancado y que para mí, dentro de todo lo que hay en la mitad de la cancha, no está mal. No lo pondría de titular, pero sí para tener un recambio justamente la misma. Y el joven Saralegui, que ha tenido muy pocos minutos, por lo cual no lo podría evaluar si es un jugador que tendría en cuenta o lo enviaría a préstamo. Le daría como mínimo 6 meses más a ver si en ese tiempo empieza a tener cierto rodaje. Y llegamos a la delantera, donde sin duda hay que analizar caso por caso. Por un lado tenemos a Lucas Hanson, un futbolista que acaba de llegar, que puede jugar tanto por la banda, casi como extremo, donde para mí se pierde un poco, y como segunda punta, donde creo que quizás podemos ver una versión un poco más interesante, pero claro, Boca tampoco juega con un segunda punta de las características de Hanson, al menos hasta ahora. Sin embargo, es un nuevo refuerzo, por lo cual, como mínimo, un tiempo más se va a quedar. Tenemos a Luca Langoni, que es un jugador que para mí es exactamente lo mismo, que por la banda se pierde, que tiene muy buena velocidad y que lo mejor lo vimos jugando por el medio del campo, jugando justamente con otro número 9 y él siendo quizás la segunda punta o el segundo delantero. Es un muy buen jugador, lamentablemente las lesiones han frenado su progresión. Algo similar con el caso del Changuito Ceballos, el único extremo que realmente tiene gambeta y tiene desborde para mí hoy en día en Boca, que lamentablemente hoy está lesionado y no lo vas a contar, por lo cual para mí Boca ahí va a tener que reforzar. Y el que sí, para mí no debería seguir, es el Beto Briasco, más allá que me parece un jugador que cuando ha ingresado no lo ha hecho mal. Está claro que es un futbolista que en general no ha tenido muchas oportunidades en Boca, cuando las tuvo, como les digo, en partidos en los cuales no se jugaba nada a Boca, jugaba un equipo prácticamente suplente, destacó un poco más, pero creo que en general también cuando le han dado oportunidades un poco más interesantes tampoco ha demostrado justamente tener el nivel para jugar en el Ceneice. Y en cuanto a los tres número 9, sin duda hoy en día el que en mejor nivel está y debería arrancar de titular si se jugara con un único delantero es Miguel Merentiel. Tenés la incógnita de Cavani, que es un jugador con muchísima jerarquía, pero claro, desde que ha llegado al club ha demostrado cosas interesantes en cuanto a la construcción del juego, pero en cuanto a la faceta goleadora ha estado muy por debajo de las expectativas, y probablemente el que yo me quedaría ya es el caso de Darío el Pipa Benedetto. Otro que al igual que Fabra tiene mucha historia en el club, pero para mí también es un ciclo más que cumplido. En cuanto a los jugadores que traería, es difícil hablar de nombres propios sin tener un técnico y sin saber la idea de juego que va a plantear. Como mínimo, hoy en día, sin saber el técnico, y seguramente cuando suba el video todavía no lo vamos a saber, porque la idea de Boca es que continúe Mariano Herrón en el cargo hasta finalizar la temporada y a partir de ahí sí pensar en un nuevo técnico. Como mínimo, para mí Boca tiene que buscar un número 5 titular, que perdió con Alan Varela cuando lo vendió al Porto, un número 3 titular, para mí Fabra no tiene que seguir y Sarachi no tiene nivel para ser el número 3 de Boca, y como mínimo traería dos volantes por los costados que puedan hacer la banda e inclusive jugar como extremos, que para mí a Boca lo que le faltó justamente en la final con Fluminense son jugadores que podían desbordar. Boca se limitaba todo el tiempo a hacer pases en los costados, a tirar centro, porque no tenía un solo jugador que tenga la habilidad individual de poder sacarse un tipo de encima y desbordar. No lo tuvo nunca y se terminó siendo muy monótono el ataque de Boca, que en desventaja, sobre todo con un equipo que se termina replegando, si no tenés eso es muy difícil terminar llegando a marcar un gol. Dentro de los posibles nombres, para mí el número 5, el que me encanta, más allá de que quizás sea difícil lo económico, sería Fausto Vera, el jugador con pasado en Argentinos Juniors, que hoy en día está en Corinthians. Tuvo un par de problemas hace un par de meses, peleado con el técnico, ahora empezó a tener continuidad nuevamente en Brasil, pero es un jugador que si lo podés sacar me parece excelente, inclusive de nivel de selección, además es muy joven. En cuanto al lateral izquierdo, la verdad es que no hay grandes nombres y es difícil reemplazar un tipo como Fabra, más allá de que en lo defensivo siempre ha dejado bastante en el debe. Los dos que me gustan juegan en la segunda división de España. Van a decir cómo vas a traer jugadores de la segunda división española, pero hasta hace muy poco tiempo eran de lo más destacado en el fútbol argentino, que son Lautaro Blanco, que juega en Rosario Central, y Nicolás Fernández Mercado en San Lorenzo. Hoy en día los dos
jugando en el Elche. Y en cuanto a los volantes por los costados, la realidad es que uno que a mí siempre me gustó muchísimo es Martín Ojeda, hoy jugando en Orlando City, sobre todo por lo que había hecho en Godoy Cruz. Y en el actual campeonato, un futbolista que también me gusta y mucho, que está haciendo de lo mejor, no descubro nada, es Ulises Sánchez de Belgrano. Después hay que ver cuánto dinero te piden, pero creo que dentro de lo terrenal serían jugadores que si Boca hace un esfuerzo económico y busca jerarquía, podría traer. También se han hablado en algún momento, por ejemplo, nombres como el del uruguayo Facundo Pelistri, que hoy en día no tiene muy poca continuidad en el Manchester United, y si lo podés conseguir a préstamo sería ideal, pero bueno, esas ya son cuestiones que evidentemente tendrán que ver más con una cuestión de necesidad del mercado y deseo del jugador. Y en cuanto al próximo técnico de Boca, que probablemente es la pregunta que muchos se hacen hoy en día, y la cantidad de nombres que van a surgir en estas semanas son infinitas. Como sabrán, Jorge Almirón no va a continuar en el club, viene una racha muy negativa, la verdad que no tengo el número actualmente, pero creo que ganó 3 de los últimos 18, 20 partidos. Su ciclo en general terminó con 17 victorias, 17 empates y 13 derrotas. La verdad que para lo que es Boca, bastante flojos los números, solamente un 49% de los puntos conseguidos. Como les comentaba, va a seguir Mariano Ron al cargo de técnico interino hasta que finalice el campeonato y la Copa Argentina, o mejor dicho, la Copa de la Liga, no el campeonato. Y en cuanto a los nombres, hay un montón que han sonado. Yo, si tuviese hoy en día que armar una opción 1 y opción 2, diría que opción 1 a mí el que más me gusta es Gabriel Milito, dentro de las posibilidades de los que hay que podrían llegar a venir a Boca. Creo que lo que hizo en Argentinos Juniors es muy interesante, tanto a nivel juveniles como a nivel idea de juego, que si se lo sostiene y se le da tiempo para armar un proyecto, es un técnico muy capaz. Pero claro, tiene varias contras. Está muy identificado con otro equipo, siempre se lo ha asociado mucho más a River que a Boca, por lo cual el hincha puede tener cierto resquemor. No tendría tanta espalda justamente para poder armar un proyecto, quizás encadena 5 o 6 partidos sin ganar y ya empieza a estar en la cuerda floja y es difícil trabajar así. Y además la realidad es que creo que es un técnico con un carácter que quizás, como podría ser en su momento el gringo Heinze, no tendría la mejor relación con el presidente, o mejor dicho el vicepresidente, que todos sabemos que es el que maneja el fútbol en Boca, que es Juan Román Riquelme. Y además no está para nada identificado con el club. Si no se podría la opción de Milito, la segunda opción para mí que tendría que buscar Boca es Guillermo Barros Esqueloto. Es un técnico que la verdad es que viene devaluado, sus últimos años no ha competido por nada, y en la selección paraguaya hizo un desastre total, con muy buenos jugadores que realmente tiene Paraguay, pero más allá de eso creo que es un técnico que tiene una idea clara, es un técnico que tiene pasado en Boca, es un técnico con espalda, además es querido, es ídolo del club, y sobre todo creo que de los últimos años de Boca, el Boca de Guillermo, si bien es cierto que tenía un gran plantel, Nández, Wilmar Barrios, Benedetto en su mejor versión, Pavón y un montón de jugadores más, creo que es el equipo que mejor jugaba y el que más me gustaba, que lamentablemente se cruzó con el River de Gallardo en la famosa final de Madrid, pero si no probablemente Boca hubiese ganado muchísimo más de lo que termina ganando ese Boca de Guillermo. Creo que es un técnico que a Boca le encontró en su momento la vuelta, que habrá que ver cómo se adapta al plantel actual, pero sobre todo creo que es un técnico que tiene una idea interesante para cambiar lo que ha sido los últimos técnicos de Boca, que justamente lo que careció siempre es de una idea de juego. Cualquier otro nombre para mí sería realmente tirar la moneda al aire y puede salir bien o mal. Te han hablado de Sampaoli, te han hablado de Gareca, que me parece un excelente técnico, pero también siento que hace años que está alejado de lo que es un equipo, está mucho más centrado en el último tiempo de lo que es el mundo de selecciones, y muchos otros técnicos, Gago y demás, que realmente para mí no te aseguran absolutamente nada. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. Las 3 preguntas son bastante claras. ¿Qué jugadores no tienen que continuar en Boca? ¿Qué jugadores o qué puestos Boca tiene que traer y reforzar? ¿Y qué técnico te gustaría que sea el próximo del club Ceneice? No mucho más para decir, déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal y activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.